La noche de la elección parecía una celebración democrática más. Música, banderas, una plaza llena, cámaras transmitiendo en vivo y un discurso preparado para la historia. Pero detrás del escenario había otra conversación que no aparecía en televisión: comandantes militares, gobernadores fronterizos y agencias extranjeras intentando anticipar la misma pregunta. No era quién había ganado, sino qué iba a pasar ahora que una mujer heredaba un país donde, en algunas regiones, el Estado no era la autoridad principal. Muchos espectadores vieron un cambio político. En realidad, era un cambio de equilibrio. Cuando asumió la presidencia, no recibió solamente ministerios, presupuestos y embajadas. Recibió rutas de tráfico que cruzan montañas, acuerdos informales en puertos, alcaldes condicionados por amenazas y economías locales sostenidas por actividades ilegales. En varios municipios, la elección no decide quién gobierna, decide quién negocia. Caras México construyó una estabilidad peculiar. El viejo sistema político no eliminaba al crimen organizado, lo administraba. Los carteles no eran actores libres, eran piezas dentro de un tablero controlado por autoridades federales. Había violencia, sí, pero contenida. La prioridad no era ganar la guerra, sino evitar que el conflicto se expandiera. Ese equilibrio se rompió en 2006, cuando el gobierno decidió confrontar frontalmente a las organizaciones criminales con fuerzas militares. La intención era restaurar autoridad. El resultado fue fragmentación. Al atacar las estructuras centrales, los grandes carteles se dividieron en grupos más pequeños, menos controlables y más violentos. Lo que antes era jerárquico se volvió caótico. Desde entonces, cada administración heredó un problema más complejo que la anterior. Cuando el siguiente gobierno prometió abrazos, no balazos, muchos interpretaron debilidad. Pero la estrategia no era ignorar la violencia, sino reconocer algo incómodo. El Estado no podía ganar una guerra total sin convertir al país entero en un campo de batalla. La prioridad pasó a ser reducir confrontaciones directas y contener la expansión territorial. Eso cambió el tipo de poder. Los carteles dejaron de concentrarse solo en drogas y comenzaron a controlar economías completas: aguacate, minería ilegal, transporte, construcción, combustibles robados y migración. En ciertas regiones no son solo organizaciones criminales. Funcionan como autoridades paralelas que cobran impuestos, regulan comercio y ofrecen seguridad a cambio de obediencia. Así llegó ella al poder. Muchos pensaron que heredaba un problema de seguridad pública. En realidad heredaba un sistema económico informal que sostiene millones de empleos indirectos. Desmantelarlo de golpe implicaría un colapso social en algunas zonas. Mantenerlo implica ceder soberanía local. No era una decisión policial, era una decisión estructural. La presión internacional agravaba el dilema. Estados Unidos ya no veía el problema únicamente como tráfico de drogas. La crisis del fentanilo convirtió a los carteles mexicanos en actores estratégicos dentro de la política interna norteamericana. Cada sobredosis en Ohio o Pensilvania se traducía en presión diplomática en Ciudad de México. Washington exigía resultados, pero no necesariamente comprendía que el problema había evolucionado. Los precursores químicos no cruzan la frontera desde el sur. Llegan por barco desde Asia. Eso convirtió puertos mexicanos en puntos geopolíticos. Controlar un puerto dejó de ser un asunto aduanero y pasó a ser una cuestión internacional. China exporta químicos legales que, al mezclarse, se convierten en opioides sintéticos. Empresas intermediarias venden componentes, no drogas. Legalmente es comercio. Operacionalmente es abastecimiento.
La nueva presidenta entendió que no enfrentaba solo organizaciones criminales nacionales, sino una red global donde cada país participa en una parte distinta de la cadena: producción química, manufactura, transporte, consumo y lavado financiero. El país dejó de ser un origen y pasó a ser un nodo. Mientras tanto, la economía mundial empezaba a mirar a México por otra razón: la relocalización industrial. Empresas que antes producían en Asia comenzaron a trasladar fábricas cerca del mercado estadounidense. El fenómeno del shoring transformó al territorio en una alternativa estratégica frente a China. Pero esa oportunidad dependía de algo básico: seguridad logística. Ninguna empresa multimillonaria invierte en regiones donde el transporte requiere escolta armada. Así, la política de seguridad dejó de ser solo un asunto interno. Se convirtió en un requisito para competir en la economía global. Cada carretera tomada por extorsionadores no solo afecta a una ciudad, afecta la confianza de inversionistas internacionales. La nueva administración tenía que demostrar control sin provocar guerra abierta. Por eso el enfoque no empezó con ofensivas espectaculares, empezó con inteligencia financiera. El objetivo era reducir la capacidad económica antes que la territorial. Congelar cuentas, intervenir aduanas, militarizar puertos y supervisar rutas comerciales. No era visible en titulares, pero cambiaba la lógica del conflicto en vez de perseguir sicarios. Se perseguían estructuras. Aún así, la violencia no desapareció. Porque los carteles tampoco son estáticos, se adaptan más rápido que los gobiernos. Cuando la droga se vuelve riesgosa, migran hacia otros negocios. La migración irregular se convirtió en uno de ellos. Miles de personas cruzan México cada semana. Controlar pasos clandestinos es tan rentable como el narcotráfico y mucho menos perseguido internacionalmente. Esto transformó el problema de seguridad en un problema continental. Centroamérica depende económicamente de las remesas enviadas desde el norte. Estados Unidos depende políticamente del control fronterizo. México quedó entre ambos intereses. Cada decisión de seguridad interna impacta flujos migratorios regionales y tensiones diplomáticas. La presidenta no solo administra un país, administra un corredor humano entre dos mundos económicos. Y ahí aparece la dimensión menos visible: legitimidad. En zonas donde el Estado estuvo ausente durante décadas, la autoridad formal compite con la autoridad práctica. Para muchas comunidades, quien construye caminos o financia fiestas locales es más real que un funcionario federal distante. Recuperar presencia no implica solo enviar soldados. Implica reemplazar economías. Ese es el desafío más largo y más costoso. Sin alternativas laborales, cualquier operación de seguridad es temporal. El vacío se vuelve a llenar. Por eso el gobierno empezó proyectos de infraestructura, transferencias sociales y empleo regional. No es solo política social. Es estrategia de seguridad de largo plazo. Reducir reclutamiento criminal es tan importante como capturar líderes. Pero el tiempo juega en contra. Los ciclos políticos duran años. Las organizaciones criminales duran generaciones. A medida que avanzan los meses, la figura presidencial deja de representar un cambio ideológico y pasa a representar un experimento histórico. Si un Estado moderno puede recuperar autoridad sin repetir la espiral de violencia del pasado, el mundo observa porque el resultado importa más allá del país. Si funciona, ofrece un modelo alternativo para naciones donde el crimen organizado se integró a la economía local. Si fracasa, refuerza la idea de que ciertos territorios solo pueden ser controlados mediante fuerza permanente. El desafío no es eliminar carteles en el corto plazo, es redefinir la relación entre poder legal y poder real.
Y esa es la herencia más pesada. No recibió un país fallido ni un país estable. Recibió un sistema híbrido, donde legalidad y clandestinidad conviven, se enfrentan y a veces se necesitan. El futuro dependerá de si logra algo que ningún gobierno anterior consiguió plenamente: convertir presencia estatal en autoridad legítima, no solo en autoridad armada. Porque al final, la pregunta no es si el Estado puede derrotar a los carteles. La pregunta es si puede volver innecesarios a los carteles. Y eso no se decide en una batalla ni en una elección. Se decide en el tiempo. Tal vez por eso la historia apenas empieza. ¿Crees que un país puede cambiar su equilibrio sin romperlo primero?